안녕. 안녕. 와, 오늘 겁나 덥다. 그치? 지금 어디야, 우리? 강남. 강남이야? Coffee Kata. Me gusta mucho el café de Corea, así que intento visitar todas las cafeterías donde vaya. 오늘은 자기가 나 사주는 거야? 예. Te voy a comprar. Siempre me paga él todo y a veces como amor, déjame comprar algo yo. Tú sabes que yo prefiero gastar dinero solo por ti. No por mí. Ahora, siempre gasta todo el dinero en mí y eso a veces como no quiero, déjame hacer algo yo también. Realmente hoy vinimos a Gangnam por trabajo más que nada, Sí. ya que vinimos por trabajo y hicimos un viaje hasta aquí, aprovechar y dar un paseo, una vuelta y Sí. sentarnos en algún café. La última vez que vine a un café de Gangnam, el café que tomé era muy rico, en serio, me gustó mucho y no lo he encontrado de nuevo en otro sitio. Así que quiero ver si encuentro el mismo café hoy aquí. Amor, hoy luces muy bonita. ¿Cómo hago? Hago una pregunta, entonces algún día te gustaría vivir en Gangnam. ¿No? No, ¿por qué no? Yo quiero un lugar para vivir y creo que escogería un lugar más como de jóvenes, Ah, más Como- entretenido, más divertido, que no tenga el estilo de vida de Gangnam. El lugar que más me gusta, y lo sigo diciendo y me va a seguir gustando, es Conde. Conde. Prefiero vivir en Conde. ¿O Hongdae? Conde no estoy segura, muchos extranjeros. Yo prefiero vivir en un lugar muy tranquilo. Y Conde sí creo que si buscas los alrededores, o sea, no muy céntrico porque sería muy ruidoso, Sí. entonces sería muy cómodo. Entonces yo prefiero lugares tranquilos y realmente si vivimos yo y mi esposo solo, yo no quiero una casa o un apartamento muy grande, o sea, con 2 habitaciones, como la tenemos ahora es suficiente. Quiero vivir en un espacio cómodo y pequeño. Me quiero sentar aquí. Se siente muy cómodo. Se mueve. Mueve. ¡Ay, muy cómodo! Es como si tengo mucho calor en esta cuesta arriba porque es muy alta, pues me siento. Hoy te pediste bebida y café por tu cuenta, ¿verdad? Yo puedo hablar coreano contigo en casa, pero cuando tengo que hacerlo con otras personas, me cuesta mucho. Una pregunta, ¿te da vergüenza o te da miedo? A dos cosas. En serio. Siento que si me equivoco, me siento mal. Y yo sé que a los coreanos a lo mejor no les importa porque al menos estoy intentándolo, pero igual me siento como, tenía que haberlo hecho así. 짠. ¿맛있어? Adoro el vanilla latte de Corea. Hoy decidimos aprovechar, ya que ha llovido mucho en estos días por el tifón. 네. Dijimos, vamos a un café. Realmente una cosa que me sorprende es que los cafés en Corea son muy caros. Pero tengo que decir que son muy buenos. En comparación con España, puedo decir con certeza 100% que la calidad del café Sí. es mucho mejor. Porque las cafeterías locales no son tan modernas, mayormente están hechas para las personas mayores y todo. Tenías que ir muy lejos para conseguir un café, una cafetería más moderna con varios tipos de café. Porque en estos lugares, no, por ejemplo, no había ice americano, siempre como expreso, café muy común. Y la calidad no era muy buena. A mí no me gustaba, realmente yo intentaba verlo, pero era casi imposible. ¿Qué ciudad de Corea tú quisieras viajar en un futuro? Hay un lugar que quiero muchísimo. Creo que yo también. ¿Jeju? Jeju y Busan. Busan. Sí. Porque incluso mis amigos también me han dicho que Nando, deberías viajar a Busan porque es muy bonito. Y también la playa de ahí es muy maravillosa. Y me gustaría viajar a Busan con mi esposa. Me sorprendió, ayer casualmente estuvimos viendo un video de Busan Sí. y vimos la playa de Busan y dije, wow, es muy bonito porque tiene arena. Arena real, ¿no? En España, por desgracia, la playa donde nosotros siempre vamos, siempre son piedritas más que arena. Sí. Entonces, el ver una arena suave, tan bonito todo, con unas vistas tan lindas, pues tengo muchas ganas, en serio. Tengo demasiada ganas de ir a Busan, ¿tú también? Yo también. Y también yo vi el video que también me di cuenta que la vista, wow, fue Era muy muy bonita. bonita, sí. Y una pregunta, Mm. que a lo mejor ahora no será posible porque cuesta mucho dinero y es muy largo el viaje, pero ¿tú quisieras ir a Cuba? Cuba, claro.
Bueno, entonces yo voy a ser sincero que creo que yo ¿Tiene tendría un poquito de miedo, miedo? sí. Miedo porque anteriormente no había conocido casi nada de Cuba, Cuba. así que yo había querido viajar a Cuba durante, no sé, casi un mes, más de un mes, pero ahora no. Pero una semana, máximo una semana. Cuba, si eres extranjero y vas a Cuba como viajero, creo que no habrá ningún problema, más que nada porque vas a la zona de hoteles y siempre habrá comida y esto, pero si nosotros vamos a Cuba, entonces yo iría mayormente a la zona donde está con mi familia. Sí. Y estos lugares, pues hay que entender que quitan la corriente, de que quitan el agua. Si no ponen la corriente, pasas mucho calor en la noche, te pican los mosquitos. Entonces, Ay, madre mía. otra cosa, lo único para mí preocupante, más que nada, es que Cuba tiene muchas enfermedades. Como el dengue, que es transmitido por el mosquito. A un cubano a lo mejor puede llegar a matarlo, pero los cubanos son más resistentes, pero un extranjero que acaba de llegar, creo que le será bastante mal. Yo también he vivido muchos años fuera de Cuba, así que mi inmunidad ha cambiado mucho. Y es que conozco a gente que ha viajado a Cuba y que han tenido que volver porque se han enfermado muchísimo. Y Cuba realmente no tiene las condiciones médicas exactamente ahora para poder atender casos, ¿entiendes? Entonces me siento un poco mal. Y por si no lo sabía, yo perdí mi residencia cubana. Muchas personas no se lo creen, pero el cubano que vive más de 2 años fuera de Cuba y no visita Cuba antes de esos 2 años, pues pierde automáticamente la residencia. Que no tiene ningún sentido, porque Cuba es mi país. O sea, Claro. pero lo peor es que si pierdo la residencia, pierdo el derecho a médico. Entonces tendría que pagar un médico, una seguridad médica para poder entrar o estar allí. Solamente una razón principal y única es solamente para ver a tu familia y ya está. Y también para conocer la playa de Cuba. Exactamente. Sería muy mentirosa, hipócrita, si dijera que yo no extraño Cuba. Yo a veces me pongo a recordar mi vida cuando estaba joven. Cuba era un poco diferente. Claro. Y la verdad fue muy buena mi memoria, o sea, mis recuerdos con mi familia, de ir a las playas, de hacer picnic, de salir a hacer cosas. Sí. Lo extraño mucho, pero sé que si viviera en Cuba ahora mismo, eso no lo podría hacer. Sería un poquito difícil porque yo estoy muy acostumbrado a vivir con internet, con la comida, esa cosa, pero ahí, bueno, a veces me va a facilitar a comunicarse con tus familias porque me dará mucho tiempo, ¿verdad? La verdad creo que es algo que considero que Cuba tenía bueno, que al no tener internet, pues sí nos obligaba a salir, a hacer cosas fuera. Entonces sí, la vida es totalmente diferente a lo que conocemos normalmente. Yo considero que la gente que quieren bloquear por internet o solamente por el trabajo, esa cosa, creo que mejor ir a Cuba, ¿no? ¿Tú quieres desaparecer y hacer que no existe? Ve a Cuba, literalmente. Sí. Yo considero que para un extranjero viviendo en estos países es como volver a vivir años atrás. Es como ver edificios antiguos y la forma de vida es muy antigua. La forma en que tenemos que vivir porque no es tan moderno realmente. Entonces sí, es un poco complicado y sería muy, a lo mejor, único para un extranjero. Y las personas dirán, wow, Cuba es un país muy clásico. Es clásico porque no tiene remedio. No hay otra opción. Bueno, nosotros también, yo tengo planeado, es algo que quiero hacer. Y es algo que tengo en mi mente, que no es ahora, pero en un futuro tendremos hijos. Sí. Y mis hijos cuando están pequeños claramente no les voy a llevar a Cuba. Pero cuando crezcan, de alguna manera yo quiero que ellos conozcan mi país. Claro, porque es tu país. Es mi país. Yo quiero que mis hijos conozcan realmente mi país, aunque sea un país que no sea tan bueno. Yo de igual forma quiero que ellos lo conozcan porque al fin y al cabo es el país de su madre, ¿no? Entonces quiero que ellos entiendan un poco de la vida y las dificultades que yo como su madre he tenido. Entonces para que conozcan un poco ese lado de mí a lo mejor, ya que crecerán en Corea, al menos quiero que tengan un poquito de Cuba. ¿Y tú? ¿No te importa? ¿De qué? Que mis hijos vayan y conozcan Cuba. No, es que antes de tener hijos, yo quiero ir a Cuba primero, más adelante, sí, no me importa porque es tu país, amor, así que yo quiero que nuestros hijos también conozcan sobre tu país. La verdad es que estoy muy curiosa.
de su reacción cuando vaya a Cuba. Yo también. Sería un poco, a lo mejor, rara como... ¿Qué es eso? Yo creo que tú me vas a preguntar muchas cosas. Sí, muchas cosas, ¿verdad? Es que yo quiero ver y sentir el ambiente de Cuba y la comida cubana y la gente cubana, eso. Sí. Sería muy maravilloso. Quiero.